dos de ellas son neutrones y dos de ellas protones, digamos que los protones son estos, y interactúa con la materia. ¿Qué pasa cuando la partícula alfa va a interactuar con la materia? Suponiendo que todas las fuentes radiactivas, cuando salen del encapsulado, van a tener contacto con un medio que es el aire. Entonces el aire o el medio pues tiene átomos de oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, etc. ¿Cierto? Todo lo que tiene el aire. Entonces los átomos de aire, de oxígeno, lo que sea, pues tienen unos electrones que se llaman electrones orbitales, los electrones más externos, que llaman electrones de valencia. Entonces la partícula alfa, cuando va interactuando con la materia, ve los electrones, o sea, la carga neta positiva se va a atraer con la carga neta negativa e interactúa con este electrón, y en esa interacción pierde energía. Luego interactúa con este, etc. Y hace, digamos, toda una serie de trayectorias, pues un poquito erráticas, de acuerdo a lo que se encuentra en el medio, pero en que entre cada interacción, esa partícula alfa que salía con una energía acá, pues se va a detener, ¿sí? Se va a detener en el medio. Y al detenerse en el medio, pues se va a encontrar qué es lo que más hay en la materia: electrones. Electrones de estática. O sea, electrones de estática son electrones que no están apareados, están por ahí. Y esos electrones se atrapan acá y forman un átomo de helio, ¿sí? Y ya. Y si es un átomo de helio, ese átomo de helio, pues el helio es un gas noble, un gas liviano, sube y ya. Hasta ahí llegó la radiación alfa, dejó de existir, ¿sí? Entonces ese camino que es muy traumático, es un camino que permite que la partícula alfa pierda su energía rápidamente, hace que la penetración en aire sea del orden de 2 centímetros, ¿sí? Muy pequeña. Y si le coloco un sólido, por ejemplo papel, le coloco la radiación alfa a papel, ya detengo toda la radiación alfa, ¿sí? O sea, la radiación alfa es muy fácil de blindar por el hecho de tener una carga eléctrica neta positiva. Y no solo eso, una partícula alfa es muy grande, ¿sí? Son 2 protones, 2 neutrones, es una partícula grande comparada con las otras, ¿vale? ¿Qué le pasa a la radiación beta? Vamos a hablar de la radiación beta menos, que tiene carga negativa. Tiene un poder de penetración en metros, en aire y en sólidos del orden de los milímetros. Y algo parecido, llega esa partícula beta menos, que es como si fuera un electrón, y está el medio acá, el medio aire, lo que sea. ¿Y qué pasa cuando ve un electrón? Se repele, no llega a interactuar, pero entre cada cambio de trayectoria que no es tan errático como la partícula alfa, entre que cada cambio de trayectoria que es deflectado por la misma carga que tienen los electrones, entonces va perdiendo energía. Y ya cuando ese electrón, esa partícula beta menos, ya está frenada, pues es como si fuera un electrón del medio, no tiene ningún problema, ¿sí? Una partícula beta menos tiene la misma carga y la misma masa de un electrón, es indistinguible completamente. Lo único que sabemos de la partícula beta menos es que sale en núcleo, a diferencia del electrón. Y penetración de aire en metros o milímetros. Yo puedo blindar la radiación beta menos no con papel, sino con aluminio, por ejemplo, o con un material acrílico, con una mesa de madera, ¿cierto? Es posible blindarla. Los materiales, digamos los metales, ya no alcanzan a blindar la radiación beta menos, ¿cierto? O sea, ya el plomo únicamente serviría para la radiación gamma. ¿Y por qué la radiación gamma es tan penetrante? Primero, porque no tiene carga eléctrica. Pues si no tiene carga eléctrica, no va a ser atraído por campos de Coulomb, como lo llaman, campos de atracción entre cargas, sino que la partícula alfa en su trayectoria, la única forma de interactuar es si se lo encuentra de frente, no más. Ella sigue una trayectoria rectilínea, y si se encuentra un átomo o un electrón es porque se lo encontró de frente, pero ustedes saben que los espacios interatómicos son grandísimos, ¿sí? Son grandísimos, es más fácil, más difícil de colisionar, exacto.
Entonces por eso la radiación gamma es altamente penetrante. La forma, digamos, de poderla detener es lograr unir esos átomos, volver el material más denso, ¿sí? Colocarle más obstáculos en el camino, y de esa forma es aumentando la densidad del material. En el caso del plomo, que pues tiene una densidad bastante grande, y uno dice plomo, sí, el plomo es el mejor material de blindaje que existe. Pues no, no es el mejor, pero es el más económico. El más económico. Una lámina de plomo pues no es costosa. Por ejemplo, a ver, una lámina de 3 milímetros de plomo de 1 metro de largo, 1 metro por 80, digamos, cuesta alrededor de 500.000 pesos, ¿sí? No es costosa. Si yo, por ejemplo, compro un material de mejor, por ejemplo el oro es mejor blindante que el plomo. Pero ¿cuánto vale una lámina de plomo de 1 metro por 1 metro, digamos así? De 3 milímetros. Millones, ¿cierto? No cuesta ni 1.000 millones. Entonces es poco práctico utilizar el oro. Pero el oro es mejor blindaje que el plomo. El agua también es buen blindaje. Es buen blindaje, pero entonces necesita un espesor muy grande. Hay básicamente la densidad. El plomo tiene una densidad de 11.8 gramos sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad del plomo. La densidad del oro es como 17, algo así. 18 algo gramos sobre centímetro, mucho más, ¿sí? Hay el platino, creo que es aún mejor. 22. Sí, el platino. Y si yo quiero algo súper bueno, mejor el uranio empobrecido. O sea, es como el uranio que tiene alto contenido de uranio 238. Es el mejor blindaje, ¿sí? Fíjense que en armamento el plomo se utiliza en las puntas de las balas, con el fin de tener mayor poder de penetración, ¿cierto? Que lo que llamamos la cantidad de movimiento se concentre en el centro. A los misiles no le colocan plomo, se le colocan en el centro uranio empobrecido. ¿Sí? Es más efectivo, ¿no? Existen blindajes de uranio empobrecido que yo conozca, sí, existen en las unidades de terapia para tratamiento con radiación de enfermedades del cáncer, ¿no? Enfermedades neoplásicas. Utilizan el uranio empobrecido. Y esa tablita que tenías ahí sí, ¿es constante? Se me pasó. Un segundo. Sí, de lado. A tomar el tinto y a... Esa tabla de arriba, ¿eso es constante o puede haber variaciones dependiendo del material? Me explico. Por ejemplo, una radiación gamma de un cierto material puede llegar... La energía. Puede llegar a 100 metros o puede llegar a kilómetros. Por lo general, sí, puede llegar a variar. La radiación gamma en aire, es que el aire, pensémoslo como un medio. Si fuera en el espacio, pues uno habla de alcance infinito, ¿sí? Porque... Y es lo que pasa con los rayos X que llegan de una estrella o las microondas. Llegan porque no hay materia, ¿cierto? Lo mismo sucedería con la radiación gamma, pues llegarían hasta acá. Pero cuando hay aire, la radiación gamma puede llegar más o menos a 500 metros, la más energética. 500 metros en aire, no más. ¿Sí? La del Cesio-137 con 60, 80 metros ya yo me podría alejar de la fuente y ya no me llegaría casi nada. Sí, 80 metros. Una cuadra, digamos así, una cuadra. Y eso, pues, el equivalente sería un blindaje de plomo por ahí de 10, 8 centímetros, más o menos, el equivalente en plomo. A veces uno puede utilizar, por ejemplo, hierro, ¿sí? El hierro también es un buen blindaje, pues obviamente que la densidad es del orden de ustedes que saben, como 6, 7 gramos sobre centímetro cúbico, algo así, ¿no? Entonces, pues, necesito un espesor más grande, o sea, uno reemplaza la densidad por espesor, aumenta el espesor y tiene el mismo efecto, ¿sí? Tiene exactamente el mismo efecto. Aunque pues hay materiales que cuando tengo una alta densidad, pues el peso es menor. Y eso es uno de los problemas que ha habido en nuestro país con ciertos contenedores. Un contenedor en plomo que pesa por ahí 30, 40 kilogramos, sí que es difícil de alzar. Ya toca con 2 personas
ya se puede utilizar un material, una aleación en tungsteno que es muy buena y que pesa por ahí el 60% lo que pesa el otro y hace lo mismo, tiene el mismo efecto en el ¿sí? Bueno, ya lo vimos. Esto es lo mismo, simplemente es la repetición de la gráfica anterior. Bueno, entonces la radiación, lo que vimos acá se da colisiones elásticas o inelásticas, hay dos tipos de colisiones. Una colisión elástica es la que vemos acá, que interactúa, o sea, la radiación alfa pega, o sea, en realidad los contactos en realidad a nivel microscópico no existen. O sea, hay una teoría que habla de que el contacto no existe, el hecho de que yo coja esto con la mano, no hay contacto, hay unos espacios acá, ¿sí? No hay, el contacto no existe. Entonces aquí, pues, por más de que se acerque, ¿cierto? Pega, pero rebota, pero no, es un choque como si fuera un choque elástico, pega y rebota, ¿sí? Eso es una colisión elástica. Una colisión inelástica es cuando la radiación o lo que interactúa con la materia es absorbido y deja de existir